país, por eso se le dice también, ¿no? Es una característica geográfica que tiene el PBI, porque no importa quién lo produzca, lo que importa es que se haya producido dentro del país, ¿no? Durante un periodo determinado, generalmente un año, entonces, con lo que hemos visto en las clases anteriores, el PBI sería una variable flujo o una variable stock, por ejemplo. ¿Qué sería el PBI? ¿Una variable flujo o stock? ¿Cuál era la diferencia entre una variable stock y una variable flujo? Podría ser uno es durante un periodo de tiempo y el otro es durante un momento de tiempo. Ya, esa última explicación es más acertada. La primera que dijiste sí era como que dijiste lo mismo para ambos casos, ¿no? Durante un periodo determinado, durante un tiempo determinado. Como dice su compañera, lo último que dijo está en lo correcto, ¿no? La variable stock es la acumulación. En un corte de tiempo, la acumulación hasta ese momento, lo acumulado. En cambio, la variable flujo siempre se mide en un periodo, en un intervalo de tiempo determinado, en un año, en un mes, en un trimestre, en un semestre. Entonces, según la definición del PBI, ¿qué sería? ¿Flujo o stock? Flujo, ¿no? Porque ¿qué nos dice? Durante un periodo determinado. Entonces, si queremos, cuando nosotros decimos el PBI de 2025 en el Perú, no es la acumulación de todo nuestro PBI desde que se empezó a medir. No es que estamos en la acumulación, sino es simplemente la producción de bienes y servicios finales a valores de mercado en ese año, que se produjo en ese año. Es igual a la diferencia entre inversión y stock de capital. ¿El stock de capital es flujo o variable stock? Ya el nombre lo dice, ¿no? Estado de capital. ¿Por qué sería estado de capital? ¿Por qué sería el estado de capital sería una variable stock? Claro, porque es el stock, la cantidad de capital acumulado hasta ese momento. En cambio, la inversión es el incremento del stock de capital. ¿Cuántas máquinas más vamos a comprar? ¿No? ¿Cuántos materiales más vamos a comprar? Entonces, la inversión es la variación, se mide en periodo de tiempo, en un periodo de tiempo. El stock de capital es la acumulación hasta ese momento. Una vez que hemos entendido eso, el PBI además nos dice que es producido dentro de un periodo determinado, valor total de mercado. ¿Qué significa que sea valor total de mercado? Al precio de venta y el precio que está en ese momento. ¿Okay? No es al precio del año base. Eso vamos a ver la diferencia cuando veamos PBI nominal y PBI real. ¿Por qué es importante? Es el principal indicador de desempeño económico de un país. Se mide por el PBI. Y hay algunos indicadores como el PBI per cápita también. PBI permite saber si la economía está creciendo, estancado o en recesión. Además, se utiliza para comparar el nivel de desarrollo económico entre países y para eso nos sirve el PIB per cápita. ¿Cuál es el PIB per cápita? Dividido entre. ¿Entre qué? ¿Es el PBI dividido entre qué? Número de personas. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver, es como el producto promedio, por así decirlo, ¿no? por este individuo. Acá la fundamental nos dice es el PBI es a la economía lo que un termómetro es al cuerpo humano. Entonces, por eso nos decía, nos permite saber si la economía está creciendo. Es un indicador de desempeño, de cómo está la economía del país. Igual que el termómetro es un indicador que nos dice cuál es la temperatura del cuerpo humano. Igual, algo similar. Entonces es una medida general del estado económico del país. Ese gráfico donde está en la lectura, está en el capítulo 21, los que han leído, el gráfico ha sido tomado del capítulo 21 de nuestro gran amigo Samuels, que por cierto fue criticado, ¿no? Ustedes han visto la conferencia de Huerta de Soto en el Banco Central. ¿Qué pasa? Criticó lo mismo en el Banco Central. Dos formas equivalentes de medir el PIB. Tenemos por el lado de la producción y vamos a tener por el lado de los ingresos. Y para entender esto de la producción y por el lado de los ingresos, Samuelson nos pone pues esta gráfica de aquí, que es el flujo circular de la economía.
circular de la economía. Pero por un lado vamos a tener, este es un modelo resumido, el flujo circular bien resumido, porque solamente tenemos dos agentes, ¿no? Compradores y productores o empresas. ¿Qué agentes faltaría acá, por ejemplo? Estado, ¿qué más faltaría? Sector externo, la banca privada. Este flujo se vuelve más complejo, se vuelve mucho más complejo. Entonces, a modo de resumen, para entender, recuerden que estamos, ¿por qué solamente estamos tomando estos dos agentes económicos? Estamos asumiendo una economía cerrada, ¿no? Estamos asumiendo una economía cerrada, no hay sector financiero, ¿okay? Entonces, en esa medida es que estamos en un alto nivel de abstracción, estamos tomando lo más relevante. Muy bien, tenemos por este lado los compradores, que pueden ser familias, o puede ser el gobierno también, podría ser, ¿no? Si es que no consideramos al gobierno, es economía cerrada, y por el lado de los productores, a las empresas. Muy bien, entonces los compradores, o mejor dicho, en el mercado, y vamos a ver dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de servicios productivos. En el mercado de bienes, los compradores y los productores interactúan, ¿no? ¿Y qué se intercambian? Bienes y servicios finales. ¿Eso de dónde sale? De las empresas, de los productores, pasa por el mercado y ¿dónde termina? En las familias. De las familias que sale, ese es el flujo real. Y de las familias que sale, tienen que pagar, por eso no es gratis, ¿no? Sale un flujo monetario que pasa por el mercado y termina en las empresas. Flujo nominal. Ahora, en el mercado de servicios, ¿cómo las familias consiguen ese dinero? ¿Y cómo las empresas consiguen factores productivos para producir esos bienes en el mercado y luego ser vendidos en el mercado de bienes? Entonces, los compradores obtienen los servicios productivos, sea trabajo, tierra, ¿no? Pero las empresas obtienen estos servicios productivos de las familias. Un mercado laboral, por ejemplo. Para producir, la empresa contrata trabajadores, ¿no? Y para contratar a esos trabajadores, por eso que aparece en el mercado laboral, y les paga un precio. ¿Cuándo se llama ese precio? Salario. Y de esa manera aparece otra vez. ¿Cuál sería el flujo real? En el caso del mercado laboral, la fuerza de trabajo que sale del lado de las familias y termina en las empresas. Por eso Marx decía del capitalismo se mercantiliza la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve una mercancía más sujeta a la oferta y la demanda. Pero eso no es gratis tampoco. Las empresas tienen que pagar y ahí aparece el flujo nominal, sueldo, y si se trata de alquiler, rentas, de esa manera. Sale la fuerza de trabajo y un flujo nominal aparece entrando. Entonces, ahí nosotros podemos ver dos flujos, ¿no? El flujo real y el flujo nominal. Eso es un poco para entender cuál es la lógica acá. Entonces, cada sol gastado por un comprador es un sol recibido por un vendedor, flujo nominal. La producción total debe ser igual al ingreso total. La producción total debe ser igual al ingreso total. Entonces, por eso es que luego nosotros vamos a decir que debería salir igual si calculamos el PBI por el método de gasto o por el método del ingreso, o incluso por el lado de la producción también. Las distintas formas de calcular el PBI en teoría debería salir igual. Ahora, en la práctica puede ser que por ahí difiera por temas de cálculos, ¿no? Pero en teoría debe ser lo mismo. Ahora, también se habla del problema de la doble contabilidad y ahí radica la importancia de trabajar con bienes finales, ¿no? Bienes finales versus bienes intermedios, por ejemplo. En el PBI no se contabiliza bienes intermedios. ¿Por qué? Para evitar la doble contabilidad. Bien final, que se le llama producto vendido para el consumo o una inversión final, por ejemplo, el pago. En cambio, un bien intermedio es un producto utilizado para fabricar otros bienes. Ejemplo, la harina para hacer el pan. Entonces, el PBI o el PIB solo va a incluir bienes finales. ¿Y de qué manera no evitamos esta doble contabilidad? Samuel nos dice, usamos el método de valor agregado. El método de valor agregado. Entonces, para evitar contar varias veces lo mismo, se calcula solamente el valor agregado en cada etapa de producción, ¿no? En cada etapa de producción. Entonces, el valor agregado será el valor de las ventas menos las compras de bienes intermedios, ¿no? A otras empresas. Ya tenemos un ejemplo tomado también del libro de Samuelson,
tenemos ahí la producción de trigo, la producción de harina, la masa horneada y el pan final. Ahí en este ejemplo nos dice, para la producción de trigo se vende, toda la producción se vende por 23 unidades monetarias, que es el sobre, todo lo que es, unidades monetarias. ¿Cuánto se ha gastado? Cero. Se asume que sería, pues, ¿por qué sería cero? Un productor que toma directamente, pues, no de su baile. Entonces no tiene ningún costo. La realidad puede ser el costo de la herramienta, por ejemplo, pero para simplicidad se asume que en el trigo no hay compras. Entonces, ¿cuál sería el valor agregado acá? Solamente analizando el trigo, los 23. Solamente olvídense de lo demás primero, solamente analizando el trigo. Si solamente analizamos el trigo y nos olvidamos del resto, ¿cuál sería el bien final, por así decirlo? El trigo. 23 en ventas, no hay compras intermedias, su valor agregado es 23. Ese es como el bien, ese sería el bien final prácticamente. Pero el trigo se vende. ¿Y qué se hace del trigo? Harina. Del trigo se hace la harina. Ahora, la persona que le compra al productor el trigo y que fabrica la harina, lo vende por un total de 53 unidades monetarias. ¿Cuánto le costó? Los 23 de venta del que le vendió el trigo, pues se lo vendió a 23 unidades monetarias. Él lo vende a 53. Entonces, ¿cuál sería el valor agregado? Así es. Luego, esta harina sirve para qué? Para hacer una masa horneada de panadero, probablemente. Entonces, las ventas, acá nos da un total de 110 en el ejemplo. ¿Pero cuánto le costó? 50 y 53. ¿Cuál es el valor agregado? 57. Finalmente, para fabricar el pan final, o para tener el pan final, ¿no? La venta es igual a 190, pero ¿cuánto le costó la masa horneada? 110. Valor agregado. Ahora nosotros, ¿qué pasa si nosotros contabilizaríamos todo, así todo por su valor de mercado? ¿Cuánto nos daría? 376. Y ahí aparece el tema de la doble contabilidad. ¿Por qué? 376. Pero si contabilizamos todas las compras intermedias, nos da 186. La resta, ¿cuánto nos da? 190. Pero ¿qué pasa si sumamos todos los valores agregados? ¿Cuánto nos da? También 190. Entonces, ahora 190 coincide con 190 acá. ¿Por qué? Según el método de calcular el PBI por el valor agregado, sumamos esto nada más, ¿no? 23 más 20 más 57 más 80 y nos da 190. ¿Por qué esto coincide con el precio del pan? Es como el bien final. Claro, en este modelito, ¿cuál es el único bien final? ¿Y cuál es la definición del PBI? ¿Qué se contabiliza? Los bienes finales. En este modelito, el único bien final es el pan. Según la definición, yo diría, pero si el único bien es el pan, ¿para qué no voy a matar a 190? No, depende, el PBI es 190. Porque el único bien final es el pan. Pero en el mundo real no es tan fácil. Entonces, otro método alternativo es el del valor agregado. Y se dan cuenta que calculando por el valor agregado sale lo mismo. Si sumamos todos los valores agregados, obtenemos lo mismo que bien final. Tenemos lo mismo, llegamos a la misma conclusión. Resultado, sumar todas las ventas nos da 376, sobreestima el PBI por la doble contabilidad. Estaríamos sobreestimando el PBI por el tema de la doble contabilidad. Ahora, sumar los valores agregados es igual al valor del bien final. Es lo que les comentaba hace un momento. El PBI por la vía de producción es igual a la suma de los valores agregados. ¿Preguntas aquí? ¿Consultas, dudas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la masa horneada, que vale 110, una parte se lo vende al panadero, que va a fabricar panes, y una parte, no sé, pues lo compran, 100 se lo vende el panadero, imaginemos, 100 se lo vende el panadero, y los 90 restantes, perdón, 100 se lo vende el panadero, ¿no? Y los 10 restantes se lo vende a una familia que usa ese horno para, perdón, que usa esa masa horneada para preparar sus propios panes, ¿no? De manera casera en su casa. ¿Cómo cambiaría el escenario en este caso?
sería el... 366. ¿Cómo cambiaría en ese escenario todo? Si de acá 100 es destinado para el panadero que va a fabricar panes y va a venderlo, y 10 es destinado para una familia que quiere eso. Entonces ahí el escenario cambiaría, porque tendríamos que decir, ahora, de esos 100 que compran, ¿no? De esos 100 que está comprando el panadero, ¿por cuánto sería el valor de la venta total? Tendremos que tener más datos sobre eso. Tendremos que tener más. Si nos da tiempo para ver algunos ejercicios adicionales, vamos a tratar de ver ese tipo de escenarios. Y aquí está pues, la fórmula ya bastante conocida por todos nosotros, mediante la fundamental de la Contraloría Nacional, que es PBI, consumo, más inversión, más gasto, en este caso X, que estamos consultando como exportaciones. Lo que nosotros en la lectura de plancha hemos visto ahí X menos Z. Un cambio de denominación, pero es al final de lo mismo, exportaciones netas. Entonces, tenemos 4 grandes componentes. El consumo, ¿no? Que vendría a ser el gasto de los hogares en bienes y servicios, y ya vimos. La inversión, el gasto en bienes de capital, fábricas, máquinas, viviendas. Y variación de inventario. ¿No? La hoja que tenga acá no se incluye inversión financiera. No se incluye inversión financiera. Entonces, todo lo que son bienes de capital, fábrica. Y además la variación de inventario. Ya sabemos qué es variación de inventario. Eso lo vimos también en la variación de inventario. No sé si algo se sabe, es alguna. Gasto público. Compra de bienes y servicios por el Estado. No incluye transferencias, pensiones ni subsidios. El gasto público va a ser todo lo que el Estado va a gastar, pero por la compra de bienes y servicios o por la compra de un servicio. Por eso el gasto en todo el personal público, en pagarle a los congresistas, en pagarle a todos los funcionarios públicos, sí se considera como gasto, porque es como que el Estado le compra su servicio a los funcionarios. Eso es parte del gasto. ¿Y por qué las transferencias no se consideran dentro del gasto público? ¿Cuál sería la lógica? ¿Por qué las transferencias? ¿Qué son las transferencias? Pensiones, subsidios. ¿Por qué no se considera ahí dentro del gasto público? ¿Por qué creen? Porque cuando el Estado hace una transferencia, nos da dinero a las familias o nos da un subsidio, ¿está comprando algún bien o servicio? ¿Está comprando algún bien y servicio de nosotros? No. Simplemente nos está dando el dinero, una forma de apoyo. Entonces, por eso es que las transferencias no se consideran dentro del gasto público. ¿Dónde estarían las transferencias? En la función de consumo. En la función de consumo, no dentro del gasto público. Entonces, luego vamos a tener lo que son las exportaciones netas. Lo que vendemos al exterior menos lo que compramos. Entonces, de ahí sale esta famosa PBI, igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. El trabajito para que ustedes luego van a revisar, van a exponer, se lo van a dejar en los grupos que se ha conformado, es justamente evaluar esta composición del PBI. Van a descargar la data del Banco Central, que les voy a dar, no sé, pues, por gobierno, para que ustedes evalúen cada gobierno cómo evolucionó esta estructura. Es una data que ustedes van a trabajar con el Banco Central, que van a hacer una serie de gráficos, presentaciones, van a leer, pues, para un poco, obviamente para explicar el por qué necesitan teoría. No estamos a ese nivel, pero yo les voy a decir, explíquenlo con un modelo más avanzado, con un modelo matemático, no. Para eso, mucho menos con un modelo económico. Pero sí es importante que algunos conozcan la realidad macro, ¿no? Por gobierno, y en los reportes del Banco Central hay ciertos matices, ciertas explicaciones coyunturales de por qué pasó, por qué el consumo aumentó, por qué la inversión disminuyó, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan como parte de la cultura monetaria. Y eso es pasar el trabajo, ¿no? Habrá un grupo que yo le voy a decir, a ver, analice la composición del PBI en el primer gobierno de Álvaro, del 85 al 90.
Ahí me van a ver cómo fue la tasa de crecimiento del PBI, cómo fue la composición, su inversión, gastos, aportaciones netas, cuál fue el motor. Estos son 4 motores en la economía, ¿no? Estos son los 4 motores que guían el PBI: el consumo privado, la inversión, el gasto. Entonces, hay por ejemplo saber cuál es el motor que genera que representa mayor porcentaje. Y esa ni siquiera tienen que hacer la división, ¿no? Porque en el Banco Central está ya eso como porcentaje. El consumo como porcentaje del PIB, la inversión como porcentaje del PIB, el gasto como porcentaje del PIB y las exportaciones netas como porcentaje. Se descargan eso, ven a ver qué abren su Excel, ven más o menos qué gráfico representativo hacen, ¿no? Son unas 4 o 5 diapositivas, algo mucho. Y se tienen que leer los reportes. Ahora, los reportes del Banco Central anuales tienen pues algo de 50 páginas, pero en ese reporte no está todo lo que es demanda agregada, inflación. Inflación también me van a explicar lo que son de la inflación. Pero más está también la parte del sector financiero, la parte de bonos y activos financieros. Eso no. Ustedes, de ese reporte que tiene más de 50 hojas, solo se van a concentrar en la parte donde explica esto y donde se explica la inflación. Eventos coyunturales, porque subió, qué pasó, básicamente. Esto al final se les va a indicar a cada grupo que es lo que va a tomar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el consumo es con diferencia el mayor componente del PBI, ¿no? Y acá vamos a tener lo que son bienes durables, autos electrodomésticos, bienes no durables, alimentos y ropa, servicios. Entonces el consumo. A ver, vamos a hacer un breve. Algo más o menos a lo que tendrían que hacer para descargar esa base de datos. Vamos a estadísticas, trabajo y series, ¿no? Y nos vamos a la parte de PBI por todo el gasto. Vamos a datos anuales. A ver, ¿qué tenemos acá? El Producto Bruto Interno por tipo de gasto. Vamos acá, el Producto Bruto Interno a ver, por tipo de gasto. Tenemos acá 11 series. Una de estas dos, vamos a ver primero aquí. Son valores de variación de metodologías. Producto Bruto Interno por tipo de gasto, porcentaje del PBI nominal. Entonces, van a entrar aquí, ¿ya? Cuando descarguen la data de los años que se les dejen el trabajo, van a entrar a esta tabla de compras. Y acá van a tener todos los componentes. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven acá el consumo privado. El consumo público sería ¿qué? ¿Quién sería el consumo público? En la ecuación de PBI que hemos realizado, el consumo privado, ¿cuál sería esta de acá? La demanda interna, consumo privado. El gasto del gobierno, ¿qué sería? ¿El gasto del gobierno qué sería? Consumo público. ¿Okay? Consumo privado, gasto del gobierno que sería el consumo público. ¿Y cuál sería la inversión? Para el gasto público hay que sumar estos dos, ¿verdad? Consumo público más o también lo pueden hacer de esta manera, solamente tomar el consumo público, ¿no? El consumo privado, el consumo público, y también podrían tomar lo que es la inversión. La inversión ya estaría entrando todo lo que es la inversión privada y la inversión pública. O de la primera forma también. Entonces acá vamos a tener el consumo privado, el consumo público. Lo que es inversión, por ejemplo, es esta de acá. Esta de acá. Podríamos tomar también esto de acá para ver el tema de la variación de inventarios. En realidad,
Para ser más precisos, tomemos esta de acá, porque esta toma en cuenta la variación de inventarios. La variación de inventarios. Tomemos esta de acá para lo que es inversión, ¿no? Inversión bruta interna, variación de inventarios. Y luego, para las exportaciones netas, exportación menos importación. Descargamos eso, exportación menos importación. Entonces, esto de acá, ejemplo, a ver, si queremos evaluar el consumo privado, yo le digo del gobierno de Alan, por ejemplo, ¿no? Del 85 al 90. Vámonos hasta el 2000. La tabla, si queremos ver el gráfico. Entonces, bueno, esta es una data, esta es trimestral. Es una data trimestral, por lo que veo. La idea era que sea anual. Vamos a regresar acá. Y vamos a poner datos anuales. Datos anuales. Ya aquí está, el Producto Bruto Interno Productivo de gasto, estructura porcentual nominal, ¿qué más teníamos? Variaciones porcentuales reales. Como estructura, como porcentaje del PBI, creo que teníamos la facilidad a nivel trimestral. No hay problema con que sea a nivel trimestral. Entonces, vamos a quedarnos a nivel trimestral y se descarga, y de esa manera vamos a ver. Pueden descargarlo directamente para el Excel. Y acá lo que yo quería mostrarles era del 85, por ejemplo, al 90. Pero vamos a poner hasta el 90. Ya ahí está. Ya ahí está. Entonces, esa es la evolución, ¿no? Esa sería la evolución. A ver, vamos a, si queremos solamente quedarnos en lo planteado en el gobierno de Alan, sería ver. Del primer trimestre del 85 hasta el hasta el cuarto trimestre del año. Entonces, el porcentaje, o sea, ¿qué tanto representa el consumo? ¿Qué tanto representa el consumo en la estructura del PBI? Y en promedio, más o menos, ¿qué porcentaje es el consumo del PBI? El consumo privado, en promedio. 65-70%. Pero el consumo privado es un componente muy elevado. Por eso se dice que es el motor, uno de los motores del PBI, del crecimiento económico. Eso es algo constante. Eso casi es algo constante en toda la base de datos. Si nosotros nos expandimos incluso, puede ser que en algunos periodos aumentó, por ejemplo, acá aumenta, empieza a crecer. Se vuelve más representativo el consumo privado como porcentaje. Chicos, entonces eso es básicamente un poco el trabajo que van a realizar. Por eso acá dice, es con diferencia el mayor componente del PBI. Es con diferencia el mayor componente. Luego vamos a tener la inversión, vamos a hacer adiciones al stock de capital físico de un país. Y vamos a tener dos conceptos, ¿no? La inversión bruta es toda la inversión producida en el año, incluyendo la reposición del capital que se desgasta. Eso se llama depreciación. El desgaste, la reposición en el desgaste que sufre el capital. Y la inversión neta será por la inversión bruta menos la depreciación. La inversión neta que hace referencia estrictamente a la acumulación de capital, a las nuevas máquinas que se incorporan. Entonces, la inversión total, la inversión bruta menos la depreciación nos da la inversión neta. Luego vamos a tener acá lo que es el gasto público, que es lo que incluye sueldo de empleados públicos, compra de bienes y servicios por el Estado. ¿Qué es lo que no incluye? Pensiones.
¿Qué es lo que no incluye? Subsidios, intereses de la deuda pública, ¿no? Entonces, todo es, y las transferencias, ¿no? No incluye nada de eso. Solo lo que incluye el gasto público es sueldos y compra de bienes y servicios. ¿Por qué los sueldos están incluidos? Porque es el pago por el servicio del funcionario público. Por eso se incluye los sueldos. Luego tenemos las exportaciones netas que ya conocemos, exportaciones menos importaciones, ¿no? Y cuando hablaremos de superávit comercial, cuando esta diferencia es mayor a cero, déficit comercial, cuando esto sale negativo. ¿Y qué más tenemos? Nos dice el PBI se mide dentro del país, ¿no? Sumamos lo vendido fuera y restamos lo comprado, ¿no? Lo comprado. Por eso es que se toma la diferencia. Por eso es que se toma aquí la diferencia de exportaciones netas. Ahora, hay un problema con todo esto que estamos mencionando, que es que los precios cambian con el tiempo. ¿Eso cómo se le llama? El cambio, o básicamente el incremento del precio en el tiempo, se llama inflación. Entonces, por eso van a haber dos conceptos: PBI nominal y el PBI real. Un concepto que de repente ya conocemos en la academia, ¿no? El PBI nominal es valorado a precios corrientes. ¿Qué significa precios corrientes? Precios actuales, o en ese momento del año. Puede subir, entonces, si el PBI está tomando en cuenta precios corrientes a precios del mercado, ¿por qué podría subir el PBI? Por dos aspectos. Porque está subiendo la producción o porque están subiendo también los precios. Por eso es la necesidad de tener el PBI real, que es valorado a precios constantes. ¿A qué se refiere con precios constantes? Se fijan los precios del año base. Entonces, con el PBI real, ¿qué garantizamos? Que los cambios o el crecimiento del PBI solo va a medir cambios en cantidades. Y eso es lo que nos interesa. Nos interesa saber cuándo el PBI crece, pero crece por cantidades, no por precios. ¿Por qué nos interesa más el crecimiento por cantidades y no por precios? ¿Por qué nos interesaría más ver el PBI que crece por cantidad y no por precio? ¿Alguna idea? Porque si no, no tendría sentido para el PBI real, no quedaríamos en el. ¿Qué implicancias tiene ver el crecimiento del PBI real que no tiene PBI nominal? Sí, pero lo que pasa es que el crecimiento del PBI real, como dice ahí, es el crecimiento en cantidades. ¿Qué significa en cantidades? Significa que las empresas están produciendo más. Si las empresas van a producir más, probablemente ¿qué van a hacer? Van a contratar más trabajadores. Y si contratan más trabajadores, eso implica mayores ingresos, mayor consumo, mayor demanda agregada, y la economía empieza a crecer, empieza a activar el ciclo económico. En cambio, si el crecimiento es solo por inflación, no pasa eso. Entonces, por eso es la importancia del PBI real. Pues de ahí la importancia del PBI real. Ahora, ¿qué decimos? Ahí tenemos una analogía. El PBI nominal es una regla elástica, ¿no? ¿Por qué se dice que es una regla elástica? Porque el PBI nominal se puede estirar con los precios. Puede haber crecimiento engañoso solo por precios. Por eso se dice que es una regla elástica. El PBI real es una regla rígida. Mide solo la cantidad real. Nos interesa eso. Nos interesa más el crecimiento por cantidades reales. Ahí tenemos también un ejemplo. Un pequeño ejemplo del libro de Samuelson, donde tenemos 2 años. El año base. ¿Cuál es el criterio para tomar un año base? Claro, ¿no? Generalmente es un año donde hay mayor estabilidad de precios, ¿no? Donde no hay muchas fluctuaciones. Ahí se tiene. Entonces, en este pequeño ejemplo tenemos 2 años, año 1, año 2, y se considera, asumimos que el año base es el primero. Cantidad que se produce en toneladas, primero se produce 1000, en el año 2 se produce 1010. Precios, el precio era 1 y luego el precio es a 2. El PBI nominal en el año 1, ¿cómo sería? Simplemente la multiplicación de la cantidad por el precio. Es un modelo sencillo de un solo día. 1000 por 1 me da valor monetario. En el año 2, ¿cuánto será su PBI nominal? ¿Cuánto se produce? 1010. ¿Cuánto es el precio? 2. 1010 por 2, 2020. ¿No? 2020.
año me da? 2020. Entonces, acá tenemos queremos calcular el PBI nominal de ambos años. Si yo quiero ver cuál ha sido el crecimiento económico solamente tomando en cuenta el PBI nominal, ¿cuánto es la variación de 1000 a 2020? ¿En cuánto es la variación porcentual de 1000 a 2020? 102%. Más que se ha duplicado. Diríamos la economía más que se ha duplicado. Ha crecido más del 100%. Pero eso sería engañoso. ¿Por qué? ¿No? Porque la producción solamente aumentó ¿de cuánto? De 1000 a 1100. Pero el PBI nominal me estaría diciendo que más que se ha duplicado. De ahí la importancia de tener el PBI real. ¿No? ¿Cómo obtener el PBI real? Lo deflacto. Si ahí viene el concepto de deflactor del PBI. ¿Cuál era la fórmula del deflactor? El PBI nominal entre el PBI real. El PBI nominal entre el PBI real. Entonces, en ese ejemplo que tenemos ahí, si nosotros primero quisiéramos calcular el deflactor, ahora, el deflactor en el año 1, ¿cómo sería? Se dice que en el año base el PBI real es igual al PBI nominal. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. ¿Cómo sería calcular el deflactor en el año 1? ¿Cuál era la fórmula? PBI nominal entre PBI real. Entonces la fórmula es el PBI nominal, ¿de qué año? Del año 1. Entre el PBI real. ¿De qué año? ¿Cuánto saldría el PBI, el deflactor en el año 1? ¿Cuánto es el PBI nominal en el año 1? 1000 por 1. Cantidad por el precio. ¿Y cuánto sería el PBI real en el año 1? ¿Cuánto sería el PBI real en el año 1? Lo mismo. ¿Por qué otro precio lo van a cambiar? Es el mismo, no hay más datos para el año 1. Entonces sería igual, ¿no? 1000. Ahora, ¿esto cuánto me da? Esto me da 1. El tema es, en general, ¿cómo sería esto? Si yo quiero calcular en general el deflactor en el año T, usted ha dicho, profesor, es el PBI nominal en el año T, entre el PBI real del año T. ¿Cómo es el PBI nominal en el año T? Asumiendo que solo existe un bien. El PBI nominal en el año T no sería otra cosa que la cantidad que se ha producido en el año T multiplicado por los precios del año T. ¿Sí? La cantidad por los precios de ese mismo año. ¿Hasta ahí todos? ¿Sí? Ya, ¿y cómo sería el PBI real? ¿Cómo sería el PBI real? La cantidad que se produce en el año T, pero ¿qué precios? ¿A qué precios? A los precios del año base. Ya no sería el T, sino a los precios del año base. ¿Y esto cómo va a salir? Se va a Q y Q, ¿qué me queda? Precio en T respecto al precio del año base. Es un ratio de deflactor. Por eso luego va a ser una medición de inflación. El deflactor es un ratio. Ahora, ¿por qué se dice que en el año base PBI real es igual a PBI nominal? Porque el deflactor sale 1. ¿Por qué sale 1? ¿Por qué saldría 1? Para que salga 1, ¿qué tiene que pasar aquí? Para que salga 1, para que eso salga 1, suponiendo que esto de acá para que sea igual a 1, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el precio en el año T tiene que ser igual. Esto puede coincidir en otro año, pero esto
siempre y cuando se va a cumplir cuando t es igual al año base. O sea, cuando estamos en el año base. En el año base es el mismo precio, por eso van a ser iguales. Entonces acá, en este ejemplo, cuando estamos calculando el deflactor en el año 1, el deflactor en el año 1 es el mismo precio y el deflactor no sale 1. ¿Y qué pasa si calculamos el deflactor en el año 2? Si queremos calcular el deflactor en el año 2 sería TBI nominal. ¿De qué año? Del año 2 entre TBI real del año. ¿Cómo se hace este cálculo? A ver, PBI nominal del año 2 sería 1100 por 2. No, perdón, 1010 dice, ¿no? 1010 multiplicado por 2. Dividido entre cuánto? PBI real. ¿Cuánto se produjo en el año 2? 1010 igual. Acá sería igual 1010 multiplicado por los precios del año base, ¿no? Por los precios del año base. ¿Cuáles son los precios del año base acá? 1. Como dijimos acá, Q y Q se van a ir siempre. ¿Qué me va a quedar? El ratio de precios del año 4 respecto al año base. ¿Y ese ratio cuánto sale? Aquí tenemos los dos deflactores. Entonces, si yo quiero calcular cuánto es el PBI real, ¿no? ¿Cuánto es el PBI real en el año 1? Según esta fórmula de acá, para el año 1, el PBI real en el año 1, PBI nominal, ¿cuánto salió el PBI nominal? 1000. ¿Cuánto es el deflactor en el año 1? ¿Y cuánto sería el PBI real? Entonces acá yo podría ir armando, ¿no? Acá vamos a poner PIB real. ¿Cuánto sale en el primer año? Igual. ¿Y cuánto sería el PBI real en el año 2? PBI real en el año 2 sería igual a el PBI nominal del año 2 es 2020. ¿Y cuánto es el deflactor en el año 2? 2020 entre 2. 1000. Si queremos completar aquí, PBI real, acá sería 1000. De esa manera es que tenemos que entender lo que es la idea del deflactor. Entonces, el año base se convierte como una especie de índice de precio. Es como si fuera. Luego vamos a ver la diferencia del deflactor con la inflación calculada por el IPC. Esto de acá, más o menos, ¿se entendió todos? Porque de eso siempre se suele tomar una que otra pregunta en el examen. Porcentaje, nosotros nos sale 1 y 2, profesor. Lo multiplica por 100, esto es equivalente a ¿qué? A 100 por 100, esto es equivalente a 200. Entonces, en el año base, el PBI nominal es igual al PBI real. No, siempre. En el año base, solo en el año base, siempre van a coincidir. ¿Quiere decir que no puede coincidir con otro año? Sí puede coincidir con otro año, pero sería una coincidencia. Es que siempre. ¿Cuándo es que siempre se cumple que el PBI real es igual al nominal? En el año base. Siempre se cumple que en el año base ambos son iguales. Ahora, en otro año también podría ser igual, pero sería una mera coincidencia. Si el deflactor sube de 100 a 120, la inflación general del. Entonces, el deflactor calcular la variación del deflactor es una forma de calcular la inflación. Una forma de calcular la inflación. Pero la inflación no se calculaba como la variación del IPC del año T menos la IPC del año T-1 entre el IPC de T-1. También. Pero también con el deflactor, es una forma de calcular la inflación. Es una forma de calcular la inflación. En general, la inflación tendría que ser de esta manera.
el precio en T menos el precio en T menos 1 entre precio en T menos 1. Si quieres multiplicar por 100, que sea un porcentaje. Eso es la inflación. Pero ¿por qué el deflactor lleva a eso? ¿Por qué nos dice que el deflactor también es una forma de calcular la inflación? ¿Por qué el deflactor sería una forma de calcular la inflación? ¿Se puede borrar esto? ¿Por qué el deflactor sería una forma de calcular la inflación? ¿Hay alguna forma de aquí terminar acá? El deflactor es igual ¿a qué? Al PBI nominal entre el PBI entre el PBI real. Voy a hacer un momento porque si lo explico logaritmos y derivadas, siento que de repente vamos a perder un poco más sencillo y al otro le dejo también. A ver, ¿cuál es la definición de inflación con el deflactor? No dice eso. Entonces la inflación será igual al deflactor en el año T. ¿Cómo reemplazamos al deflactor en el año T? Sería PBI nominal del año T entre PBI real del año menos el deflactor del año T menos 1. Sería PBI nominal del año T menos 1 entre PBI real. ¿Todo dividido entre quién? El deflactor en T menos 1. O sea, todo dividido entre el PBI nominal de T menos 1 entre PBI real. He reemplazado nada más. ¿Todos hasta ahí me siguen? Sí. Simplemente reemplazado. Ahora, para que esto se entienda, supongamos supuesto auxiliar, existe un solo bien en la economía. Si existe un solo bien, ¿esto cómo podemos reemplazarlo? PBI nominal es igual a Q en T por precio en T. Dividido entre PBI real sería Q en T por el precio del año base. PBI real. Q en T por el precio del año base. Menos. Lo mismo por el T menos 1. Q en T menos 1 multiplicado por el precio en T menos 1. Dividido entre el real, PBI real en T menos 1. Q en T menos 1 multiplicado por el precio de T menos 1. El año base. Del año base. Entonces en general, chicos, olvidemos un poco que estamos en dos periodos, en general, para demostrarles, pero en general. Puede haber, el año base puede ser 2000 y podemos ser que acá estemos analizando 2001, 2002 y acá 2001. ¿No? Todo respecto al año base. Que sería 2000. Un ejemplo. Todo esto dividido entre quién? Lo mismo, ¿no? Entre el mismo. Sería Q en T menos 1 multiplicado por el precio en T menos 1, ese es el PBI nominal de T menos 1, entre el PBI real de T menos 1. Sería Q en T menos 1 multiplicado por el precio de T. ¿Hasta ahí? ¿Todos? ¿Hay alguien que hasta ahí?